Vamos a empezar con la fase de preparación. Se trata de establecer las bases de la marcha nórdica, de contestar a las preguntas de el por qué y el para qué de esta disciplina. Seguramente una de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza es que queremos conseguir un ejercicio aeróbico completo, queremos implicar a todo el cuerpo, a todas las grandes cadenas musculares en el desplazamiento hacia adelante. Esta mayor activación e implicación muscular convierte a la marcha nórdica en una disciplina que proporciona unos beneficios fisiológicos muy superiores a los de la caminata libre. Estamos en unos niveles de esfuerzo por debajo de la carrera, pero estamos en un nivel intermedio entre la caminata libre y la carrera. Lo que pasa es que hay unas ventajas añadidas y es, en primer lugar, que a velocidades moderadas o medias el impacto es bajo, ¿vale? En la carrera sabemos que es una actividad de alto impacto. En la marcha nórdica, velocidades bajas, medias, moderadas, el impacto se reduce. Y también, y muy importante, el esfuerzo percibido, esto es nuestra sensación de cansancio, también es muy baja. No va aumentando acorde con cómo lo hace el esfuerzo real, ¿vale? Esto es precisamente porque estamos dividiendo el esfuerzo entre la parte superior y la inferior del cuerpo. Por eso, ahora no se oye tanto, pero hace años se solía decir mucho que el Nordic Walking también se podría llamar Nordic Talking, porque nos permite ir hablando a unas intensidades a las que si no llevásemos los bastones no nos sería fácil mantener una conversación fluida. Por supuesto, otro de los objetivos que puede tener la marcha nórdica puede ser alguno concreto, por ejemplo, en el ámbito sanitario, para, por ejemplo, mejorar el patrón motor o la postura, o incluso en rehabilitación de distintas patologías. ¿Y qué tenemos que conseguir para convertir a la caminata libre en un ejercicio aeróbico completo? Tenemos que incluir a la parte superior del cuerpo en el desplazamiento hacia adelante. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Con unos bastones. A través de los bastones lo que vamos a hacer es implicar a la parte superior del cuerpo para que nos ayude en la propulsión, en el desplazamiento. Esto es lo que define, diferencia y distingue a la marcha nórdica de otro tipo de actividad física con bastones, que hay muchas. Pero la marcha nórdica utiliza los bastones no solamente como apoyo, como elementos de estabilización, sino también como elementos que nos ayudan a propulsarnos hacia adelante. No olvidemos que la marcha nórdica surgió como entrenamiento de fuera de temporada de esquiadores de esquí de fondo. El hecho de que empleemos tanto la parte superior como la inferior del cuerpo es, como decía, la razón por la que el esfuerzo percibido, la sensación de cansancio, sea baja, porque es como si estuviésemos empleando un motor que normalmente tenemos apagado, que es el de la parte superior del cuerpo. Normalmente cuando nos desplazamos lo que empleamos con mucha más rotundidad es la parte inferior del cuerpo. En la marcha nórdica estamos añadiendo un motor. Entonces, aunque estamos haciendo más, el esfuerzo no es de hacer más porque tenemos dos motores funcionando, no solamente uno, ¿vale? También es la razón por la que practicando marcha nórdica vamos a poder recorrer mucha más distancia que si no empleamos los bastones de esta manera. ¿Por qué? Pues porque tenemos el motor extra. Nuestro punto de fatiga va a estar en el mismo sitio, tengamos bastones o no. Yo no me convierto en Wonder Woman porque tenga unos bastones, pero voy a llegar a mi punto de fatiga habiendo recorrido más distancia. ¿Por qué? Porque estoy utilizando este motor extra que antes no estaba utilizando. Yo creo que así igual se entiende. Es darle uso a un motor que tenemos, un potencial que normalmente no utilizamos porque no estamos empujando a través de unos bastones, con lo cual el desplazamiento hacia adelante lo realizamos únicamente con la parte inferior del cuerpo. De hecho, hay investigación científica que muestra claramente que practicar marcha nórdica incrementa tanto el gasto calórico como el consumo máximo de oxígeno como la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no hay una percepción análoga del esfuerzo, ¿vale? No estamos teniendo una percepción del esfuerzo acorde con esos incrementos en estas variables. Os dejo en los recursos del tema un par de estudios. Uno es muy interesante porque muestra desde otro punto de vista. Lo que muestra es que para llegar a los mismos niveles de intensidad, haciendo marcha nórdica, no hace falta esforzarse tanto. O dicho de otro modo, para llegar a los mismos niveles de intensidad de la marcha nórdica, si vamos sin bastones, tenemos que caminar más rápido, ¿vale?
Y también os dejo en los recursos del tema otro estudio en el que esta vez compararon la marcha nórdica con la caminata libre, pero en cuesta. ¿Y qué observaron? Pues que la marcha nórdica incrementaba el gasto calórico y la frecuencia cardíaca, pero no había una sensación de esfuerzo percibido aumentando de manera acorde. De nuevo, las ventajas de tener un motor extra que estamos utilizando, la parte superior del cuerpo. ¿Y cómo hago marcha nórdica? ¿Por dónde empiezo? Añadiendo los bastones al patrón de biomecánica de la marcha humana. ¿Y cuál es ese patrón? El que tengáis, pero no cualquiera, el mejor que tengáis. Y me explico. De lo que se trata es de que sea natural. Lo que sea natural para cada uno, para cada una. El patrón motor se podrá mejorar, pero tiene que estar dentro de un rango natural, ¿vale? No vale exagerar. Si yo os digo que mejoréis la postura, si a mí me dicen mejora tu postura, yo soy capaz de mejorarla un poco. Hay estudios que explican que a un adulto le pides que mejore su postura y la puede mejorar hasta en un 30%. ¿Qué pasa? Que este porcentaje va decayendo con la edad. Pero claro, es que con la edad también tenemos alteraciones musculoesqueléticas que están ya consolidadas y a veces cronificadas, ¿verdad? Entonces, uno puede pedir mejorar dentro de lo que es natural para esa persona, ¿vale? Lo que no podemos es decirle a alguien, ponte súper derecho, o como a veces dice la gente, tienes que pegar el bastón y tocar occipital, parte dorsal de la columna y sacro. Eso, depende a quién se lo hagáis, puede ser totalmente antinatural, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado siempre de que tenemos que adecuar los bastones al patrón de marcha de la persona, dentro de lo que es natural para esta persona, su mejor patrón motor. Después, con el tiempo, se pueden ir perfeccionando cosas y se pueden incluso corregir desarreglos musculoesqueléticos, pero esto debería estar siempre de la mano de un profesional, porque alterar el patrón de marcha a alguien puede tener consecuencias nefastas. Y yo esto lo digo siempre, pero la ignorancia no es una buena aliada, porque si no sabemos que estamos haciendo algo mal, desconocemos también las consecuencias que pueden tener. Es mejor ser cauto, ¿vale? Os pongo un ejemplo práctico que yo creo que entenderéis. No es tan sencillo como decir pisas por dentro, pronador, pisas por fuera, supinador. No es tan sencillo. A lo mejor el problema está en la cadera, por ejemplo. Cuando desconocemos un tema, tendemos a simplificarlo. Esto es así. De hecho, tengo una amiga podóloga que siempre me dice, Decathlon ha hecho mucho daño. Ahora todo el mundo sabe lo que es pronador y supinador. Y no lo saben. Tú crees que lo sabes. Dices, piso dentro. Vale, pronador. Pues me compro unas zapatillas para pronador. Y a lo mejor está metiendo la pata porque cuidado con alterar el patrón de marcha de las personas. Podemos empeorar mucho su situación. Y si lo hacemos, por ejemplo, si alteramos la pisada, eso puede tener repercusiones en todo el raquis. A lo mejor tú le alteras la pisada y lo que le estás fastidiando son las lumbares, ¿vale? Entonces, cuidado con pedir cosas que no son naturales dentro del patrón de marcha de esa persona. Sí puedes pedirle a alguien que mejore su postura, mirad cómo yo ya la acabo de mejorar, o que sea consciente de cómo se mueve, todo eso sí, pero pedirle que haga cosas que no están dentro de lo que es normal y natural para esa persona, no podemos hacerlo sin un apoyo de una persona con cualificaciones, o un fisioterapeuta, o un podólogo, que son especialistas en biomecánica, o un readaptador, o ciencias del deporte, que esté especializado además en estas cosas, ¿vale? Perdona que insista tanto, pero es que es muy importante. Además, para vuestros alumnos va a ser mucho más fácil aprender si nos ceñimos a añadir los bastones a tu forma natural de caminar, que ya sabes caminar, que si intentamos que hagan cosas raras, ¿vale? Sintetizando, en primer lugar, queremos partir de nuestro mejor patrón motor. Sí es muy interesante hacer ejercicios de consciencia corporal, por ejemplo, para que nuestros alumnos tomen consciencia de cómo caminan. También se puede emplear videoanálisis, instrucciones verbales y lo que sea, pero que sean conscientes de cómo caminan. Entonces, primero, partir de nuestro mejor patrón motor. Segundo, incorporaremos los bastones a ese nuestro patrón motor. Y tercero, buscaremos áreas potenciales de mejora, buscaremos mejorar el movimiento.
Esto es lo que explico en el mini vídeo 1, 2, 3 marcha nórdica que os dejo en los recursos del tema. Bien, una vez hemos realizado estos ejercicios de consciencia corporal para saber cómo caminamos, o los realizan nuestros alumnos, lo que tenemos que hacer, o es muy buena idea, realizar algún tipo de ejercicio de postura activa, el que queráis. Fijaos que digo postura activa, porque ¿qué es buena postura? Lo que viene en un libro, pero ¿quién tiene una buena postura? ¿Vale? Entonces digo activa porque hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, si yo, que ahora mismo me he puesto en una actitud relajada, si venís cualquiera de vosotros y me da un empujón, me lanza al otro lado de la habitación o me tira al suelo. Sin embargo, si yo tengo una postura activa, fijaos la diferencia, ahora ya es más difícil moverme, porque hay una ligera tensión muscular, que es la previa para la actividad, ¿vale? Entonces, si estáis en una cancha de baloncesto, imaginaos que vais a, aunque no sepáis jugar, estáis en una cancha de lo que sea, de baloncesto en este caso, porque os van a pasar un balón. ¿Cómo recogéis el balón? ¿Qué actitud corporal tenéis? Así, como os pasen el balón, os dejan sin respiración, porque te va a dar, no lo vas a coger a tiempo. Estáis con una postura activa, ¿vale? Esto es algo que deberíamos tener siempre que vamos a hacer actividad física, incluso caminar. Hablo de sin bastones, pero muy poca gente dice, voy a caminar, postura activa y empiezo a caminar. Mucha gente va a caminar y vuelve sin pensar en la postura. También esto es aplicable tanto para ir a caminar como actividad física o como ejercicio físico planificado y estructurado, como si voy a comprar el pan o como si voy a la compra o a pasear por la calle para ver a alguien. Quiero decir, siempre que estamos moviéndonos, deberíamos tener una postura activa. Ojo, que activa es esto, activa, no es esto, que es antinatural para mí, es una postura activa, ¿vale? Una mínima activación para poder movernos mejor, ¿vale? Sobre todo, al final se traduce en estabilidad proximal para poder tener estabilidad distal en las extremidades, tanto las piernas como los brazos, ¿vale? ¿Y qué pasa también? Que la mayoría de nosotros caemos en patrones posturales que no son muy buenos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando yo trabajo en el ordenador, intento acordarme de vez en cuando de no caer en el patrón flexor, de estar inclinada sobre el ordenador con los hombros adelantados, rotación interna del hombro, antepulsión. Hay un problema en las cervicales también. Un desastre. Entonces, si yo no soy consciente de eso y después salgo, por ejemplo, a caminar, hablamos sin bastones, y no soy consciente tampoco de que necesito una postura activa, iré a caminar con la misma mala postura que tenía en casa si no la tenía buena, ¿vale? Entonces, una de las ventajas de la marcha nórdica, y esto es una gran ventaja, es que solo el hecho de ponernos los bastones de marcha nórdica ya van automáticamente a ayudarnos con la postura. ¿Por qué? Porque al no estar el apoyo delante, que lo que incitas es a inclinarte delante de los bastones y caer en este patrón flexor, al tener el apoyo detrás, lo normal no es natural que te inclines hacia adelante si tienes el apoyo detrás. Entonces, solamente el hecho de ponerse los bastones ya nos va a procurar una postura más activa. En cualquier caso, yo recomiendo hacer un ejercicio breve de postura. Aquí cada uno tiene su patrón motor, cada uno tiene su postura. Es muy importante la figura del instructor porque yo opino que para saber si alguien practica bien marcha nórdica o no, o para instruir a esa persona, es muy importante primero saber cómo se mueve sin los bastones. Porque lo primero que queremos hacer es añadir los bastones a su forma natural de caminar. Después ya podremos ir mejorando cositas poco a poco, ¿vale? Y otra cosa, tened en cuenta que nuestros alumnos vienen a un curso de marcha nórdica o a sesiones de marcha nórdica. Entonces, está muy bien hacer ejercicios de consciencia corporal, de cómo caminamos sin bastones, de postura activa sin bastones, pero no lo alarguéis en demasía porque, esto ya sabréis leer vosotros al alumnado, pero no lo alarguéis en demasía porque lo que están deseando es enchufarse los bastones, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir a ese gran momento de me pongo los bastones. Vale, solamente un apunte final antes de pasar a la fase de la transición, que lo que vamos a hacer, como os indicaré ahora, es transicionar entre la caminata libre y la marcha nórdica. Y para eso, ¿qué necesitaremos? Los bastones, ¿vale? Antes de caer ahí, antes de ir a la segunda fase,
voy simplemente a recordar la diferencia entre técnica y metodología, ¿vale? La técnica de la marcha nórdica, en entrenamiento deportivo, la técnica es una sucesión estructurada de movimientos con un objetivo determinado. En marcha nórdica, ese objetivo es implicar a la parte superior del cuerpo en el desplazamiento hacia adelante. ¿Cómo lo conseguimos? A través del empuje con unos bastones, ¿vale? Pero fijaos, la técnica es la secuencia estructurada de movimientos. El cómo enseñamos esa secuencia estructurada de movimientos es la metodología. La metodología tiene que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje. La metodología no es la técnica, ¿vale? Esto a veces se confunde. Técnica es el resultado final. La metodología es cómo llegamos a ese resultado final. En el curso de Fundamentos Teórico-Prácticos os explicaba, dos personas pueden hablar inglés, el resultado es el mismo, las dos hablan inglés, pero pueden haber aprendido con metodologías muy distintas, ¿vale? Aquí pasa exactamente lo mismo. Y ahora sí, vamos ya a la fase de la transición. Bien, vamos con la etapa de la transición. Como acabo de adelantar en el último vídeo, se trata de transicionar desde la caminata libre a la marcha nórdica. ¿Cuál es la diferencia más patente? Pues que en la caminata libre no tenemos unos bastones y en la marcha nórdica sí. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero, regular la altura de los bastones a nuestros alumnos. Bien, ¿qué queremos conseguir en realidad con los bastones? Cubrir la distancia entre la mano y el suelo cuando caminamos. Cuando caminamos, nuestro brazo se mueve con un movimiento en péndulo desde el hombro. También flexiona un poquito el codo, pero bueno, eso ya está con más detalle en otros cursos y hablaré un poquito más de ello, pero el movimiento inicial es en el hombro y es un balanceo, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir con el bastón? Que cuando yo balanceo hacia atrás, en el braceo hacia atrás, tenga una resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? Que el bastón cubra la distancia entre mi mano y el suelo, de manera que cada vez que voy a ir atrás, como hay un tope, que es el bastón que está en el suelo, yo puedo empujarme, me puedo propulsar a través del bastón. Lo que no quiero es ni tener bastones excesivamente largos, que me van a alterar el braceo, ni excesivamente cortos, que también me lo van a alterar. Esto lo veréis mejor en el próximo vídeo. Pero ¿de qué depende la altura del bastón? Dependerá del braceo que tengamos. Eso en primer lugar, o sea, dependerá de cómo nos movemos, ¿vale? Del patrón motor, pero también va a depender de nuestra morfología, de cómo estemos hechos, porque a lo mejor dos personas miden lo mismo y una tiene los brazos muy cortos o las piernas muy largas, ¿vale? Entonces, cuidado con estas fórmulas que hay generales de multiplica tu altura por 0,68. Eso te puede dar una idea general, pero no es un método preciso en absoluto. El ombligo tampoco es un método preciso en absoluto. El ombligo no tiene absolutamente nada que ver con dónde puede estar tu mano en relación al suelo, ¿vale? Entonces, sí que por aproximación te pueden dar como una idea súper general, pero es bastante aventurarse el tomar eso como una referencia. Entonces, patrón motor, morfología y la velocidad también va a incluir. Porque, ¿qué pasaba? Esto lo hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? ¿Qué le pasa a mi braceo? Generalmente se amplía, ¿vale? Generalmente, ¿eh? ¿Qué pasa si yo muevo el brazo menos? Que necesitaré menos bastón, porque la distancia a cubrir entre mano y suelo es menor. ¿Qué pasa si yo tengo un braceo más amplio, por lo que sea? Que necesitaré más bastón, porque la distancia a cubrir entre mano y suelo también es mayor. Supongo que me explico, pero esto lo vamos a ver con más detalle en los siguientes vídeos. Bien, como regla general, podemos tomar como referencia que la mano esté un poquito por debajo del codo, o sea, no ángulo recto, ¿vale? Sino un poquito por debajo. Ojo que tendemos a leer mal este ángulo. Yo misma lo he leído mal, me di cuenta hace años en la primera edición del libro, dije, ostras, lo he leído mal. Sin embargo, es cierto que después, en las siguientes ediciones, ya no puse el ángulo, porque si yo pongo el ángulo correcto, la mayoría de la gente lo entendería mal. El ángulo correcto serían 80-70 grados, y la gente diría, no, pero eso es hacia arriba. En biomecánica y en anatomía se parte de la posición de anatómico cero, que es con las palmas hacia adelante, ¿vale?
Y desde ahí, si yo flexiono el codo, estoy flexionando el derecho, a medida que voy subiendo en grados, 0, 45, 90, ¿vale? Y aquí arriba sería más de 90, pero hacia abajo es menos de 90, ¿vale? Entonces, bueno, una aclaración o una curiosidad para el que no sepa, pero es un ángulo que generalmente medimos mal. Así que yo intento no mencionar ángulos porque no me van a entender seguramente, y lo que suelo decir es, para empezar, la mano por debajo del codo, ligeramente, ¿vale? Evidentemente, la altura del bastón es algo que un instructor va a tener que estar evaluando constantemente. Es muy habitual que después de un poquito de práctica los alumnos amplíen, por ejemplo, el rango de movimiento, en cuyo caso, ¿qué necesitaremos? Más bastón, ¿vale? Por eso es muy interesante también cuando damos clase tener bastones que se puedan variar en altura. Si le das a un alumno un bastón fijo, difícilmente vas a poder hacer ajustes, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adecuar el bastón a nuestra forma natural de caminar, y para eso tenemos que cubrir la distancia entre la mano y el suelo, ¿vale? Sin alterar el braceo natural de la persona. Insisto, es algo en lo que los instructores nos tenemos que ir fijando de manera regular, ¿vale? A pesar de que he explicado muchas cosas, en realidad todo lo dicho hasta ahora se comprime en una instrucción muy sencilla, que es camina de forma natural. Camina normalmente. Hemos dicho que el patrón biomecánico de la marcha es la base para la marcha nórdica. Lo único que hacemos con la marcha nórdica es incorporar unos bastones. Y si nos fijamos, hay solamente dos cosas que son bastante distintas entre la caminata libre y la marcha nórdica. Una es muy patente. En marcha nórdica vamos abriendo y cerrando las manos, cosa que no hacemos por la calle. Y la segunda es que esta no siempre se puede ver, pero uno lo puede experimentar perfectamente, es que cuando hacemos marcha nórdica, durante el braceo hacia detrás tenemos una resistencia, que es lo que nos permite empujar, tenemos una resistencia en el bastón. Normalmente por la calle, cuando tú braceas, el brazo va libremente hacia atrás sin ningún tipo de resistencia. Esa es una diferencia también. En la caminata libre, el braceo hacia atrás es libre, y en la marcha nórdica, durante el braceo hacia atrás, vamos empujando a través de la correa del bastón. Pero todo lo demás, la posición de la muñeca, el cómo está el hombro, el mismo movimiento del brazo, todo es exactamente igual que caminando por la calle, excepto que vamos abriendo y cerrando las manos. Vamos a la siguiente fase de la enseñanza de la marcha nórdica, que será la de consolidación. Estamos en la tercera fase del aprendizaje de la marcha nórdica. Recordad, preparación, transición, consolidación. Como su nombre indica, en esta fase consolidamos la técnica. Generalmente, cuando nos dan unos bastones, instintivamente los posicionamos delante de nosotros y los utilizamos para apoyarnos sobre ellos. Evidentemente, este no es el braceo que observamos cuando caminamos de forma natural, ya que el brazo no actúa como un péndulo, sino que únicamente vamos flexionando los codos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para experimentar esto. Con bastones delante, en una vertical, empujad. ¿A dónde os lleva ese empuje? Hacia arriba. Bien, si queremos desplazarnos hacia adelante, ¿dónde tendremos que posicionar los bastones? Eso es, en una diagonal detrás de nosotros. Recordad que esto surgió como entrenamiento para los esquiadores de fondo, que lo que quieren es propulsarse hacia adelante. Nosotros al caminar también queremos propulsarnos hacia adelante. Cierra los ojos al realizar este ejercicio y experimenta en tu propio ser la diferencia en la activación muscular cuando empujamos en una vertical hacia abajo en contraposición a la musculatura que empleamos al empujar en una diagonal hacia atrás. Trae tu consciencia a la musculatura de la espalda. Observarás que las escápulas descienden liberando tensión de cuello y hombros, justo lo contrario de lo que ocurre si apoyamos los bastones delante. Como ves, utilizando los bastones como apoyo delante de nosotros, no podemos mantener una forma natural de caminar. Sin embargo, si los llevamos en una diagonal, entonces sí podemos utilizar los brazos como péndulos. También tenemos que tener en cuenta
que como lo que de verdad queremos es impulsarnos hacia adelante, es posible que inclinemos un poco los bastones, pero flexionando los codos. De esta manera sí obtenemos un pequeño impulso. Sin embargo, seguiremos sin optimizar el uso de la musculatura de la parte superior del cuerpo, porque el braceo sigue sin ser natural. Vamos flexionando el codo, pero no utilizamos el brazo como un péndulo. Empleados en esta manera, nos ejercitamos más que sin bastones, pero ni es marcha nórdica ni conseguiremos todos los beneficios asociados a ella, porque en tanto el rango de movimiento como la musculatura implicada es muy inferior a la empleada cuando sí vamos realizando marcha nórdica. Esto, está claro, implica un menor aprovechamiento del empuje a través de los bastones. Como veremos, en marcha nórdica los bastones siempre se posicionarán en una diagonal detrás de nosotros. De eso vamos a hablar en el siguiente punto. Voy a explicar el primer paso de manera más práctica. ¿Cómo sabemos cómo es nuestro patrón motor? Bueno, pues tendremos que traer conciencia al movimiento. Podremos hacerlo de forma cognitiva y sensorial. Para empezar tendremos que caminar de forma natural e intentar ser conscientes de cómo nos movemos. Esto es muy importante tanto para el alumno o la alumna como para el instructor o instructora, porque va a ser el movimiento base para la marcha nórdica y sobre el que vamos a poder desarrollar la técnica. Debemos traer conciencia a cómo se mueven nuestros brazos y nuestras piernas. ¿De qué articulación surge el movimiento del brazo? ¿Qué mano tenemos delante cuando tenemos delante el pie derecho? ¿Qué mano tenemos delante cuando tenemos delante el pie izquierdo? Estas son cosas en las que deberíamos fijarnos en nuestro caminar libre. Otro excelente ejercicio es el de variar la velocidad de la marcha e indicar al alumnado que tome conciencia de qué ocurre con su patrón motor al alterar la misma. ¿Qué pasa si vas más rápido? ¿Qué pasa si vas más lento? ¿Muy lento? ¿Cómo altera el cambio de velocidad el movimiento de brazos y piernas? Debemos traer conciencia a qué ocurre con el rango de movimiento y la amplitud del movimiento con las distintas velocidades. Debemos entender que en caso de utilizar bastones demasiado cortos o demasiado largos, no vamos a poder optimizar el empuje por dos razones. La primera es que el bastón estará apoyado menos tiempo en el suelo, y cuanto menos tiempo esté apoyado el bastón, menos puedo aprovechar el empuje. Pero es que además, los bastones demasiado cortos o demasiado largos van a interferir con el movimiento natural del brazo. Si son demasiado largos, pueden provocar excesiva flexión de codo y un braceo hacia atrás muy limitado. Por otro lado, si son muy cortos, nos obligarán a una extensión del codo, tener los brazos estirados e incluso reducir el rango de movimiento en el hombro para que los bastones no estén en el aire. Comenzamos a utilizar los bastones. Este es el momento que muchos de vuestros alumnos y alumnas están esperando con impaciencia. Hay tres aspectos que se han de abordar: envolver, empujar y soltar. Sea la metodología que sea la que se emplee, de una manera u otra hay que cubrir estos aspectos técnicos, porque si no, no estaríamos haciendo marcha nórdica. Vamos a empezar con envolver. Una vez el alumnado se ha enchufado los bastones, yo recomendaría dedicar algún tiempo a acostumbrarse a ellos. Lo primero es darse cuenta de que los bastones están sujetos a nuestras muñecas a través de las correas o dragoneras, de manera que no es necesario empuñarlos constantemente. Sí es conveniente envolver la empuñadura ligeramente para tener control del bastón. Esto es, ni muy fuerte ni muy flojo. Observaremos que si los agarramos con demasiada fuerza los levantaremos y acabaremos llevándolos hacia adelante nosotros mismos. También hay que tener cuidado con hacer pinza y llevarlos en peso hacia adelante. En marcha nórdica los bastones están unidos por las dragoneras a nuestras muñecas, por lo que no es necesario que los llevemos en peso hacia adelante de forma intencionada. Es más, los brazos deben estar relajados durante el braceo hacia adelante y los bastones vendrán en esta misma dirección arrastrados por las dragoneras que siguen a las muñecas. Debemos recordar también que la caminata libre es el patrón motor de la base de la marcha nórdica, por lo que
volver a este ejercicio de caminar libremente será muy beneficioso en cualquier momento del aprendizaje en el que estemos. Algunos alumnos necesitan más tiempo que otros para acostumbrarse a los bastones. Por lo general hay una tendencia a querer hacer algo con ellos, y esto es precisamente lo que no queremos hacer. Hay que incidir en que durante el braceo hacia adelante el brazo debería estar totalmente relajado. El primer ejercicio consiste precisamente en ignorar los bastones y caminar tranquilamente. Es también bastante habitual que cuando damos una instrucción, como instructores, instructoras, se pierda la anterior. Por ello, el ejercicio de llevar los bastones paralelos al suelo es una buena opción para recordarnos que el movimiento del brazo se inicia en el hombro. Recordad la doble bisagra en el braceo hacia adelante. Primero hay flexión del hombro y después del codo. Después de realizar ejercicios de corrección, recuerda siempre transferir lo aprendido a la práctica durante la marcha nórdica. Bien, una vez que hemos dado tiempo suficiente al alumnado para que se acostumbre a tener algo ahí atado a las muñecas, podemos utilizar la consciencia corporal para que empujen durante el braceo hacia atrás, pero sin excesiva fuerza. Esto es algo que hay que recalcar. No es necesario, de hecho es contraproducente, ejercer mucha fuerza. En este punto viene bien recordar también que el movimiento del brazo debe seguir siendo el de la caminata libre, es decir, el movimiento principal del brazo se origina en la articulación del hombro. El brazo actúa como un péndulo, ayudando en la contrarrotación de la cintura escapular con relación a la pelvis. También hay que recordar que la muñeca debería estar en una posición neutra, es decir, mano, muñeca y antebrazo en una línea recta. Esto es para evitar riesgo de lesión y también para una mejor transmisión de las fuerzas. Os propongo un ejercicio muy sencillo que muestra de forma muy clara el empuje. Se trata de un ejercicio que se realiza por parejas. Empezamos en modo estático. Una persona de pie, con un pie delante y otro detrás, balancea el brazo de forma natural, sin que sea exagerado. Otra persona apoya los dedos en el borde cubital, donde está la correa, y acompaña el movimiento hacia adelante, pero durante el braceo hacia atrás opone resistencia. La persona que está balanceando el brazo observará que a medida que lleva el brazo hacia atrás tiene que vencer la resistencia que está oponiendo la persona que se la está poniendo en la correa. A continuación, y ya con los bastones, podemos observar cómo esta resistencia que se ejercía contra la mano es proporcionada contra la correa y el bastón contra el suelo. Observamos que para poder realizar el ejercicio con los bastones, las manos se van abriendo de forma gradual mientras empujamos hacia atrás. Y finalmente, tenemos que incorporar este ejercicio a la marcha nórdica, empezando siempre caminando de forma natural e incorporando progresivamente las habilidades que se han explicado. Caminar envolviendo la empuñadura, manteniendo el braceo natural, después empujar suavemente durante el braceo hacia atrás. Consejos o tips para cualquier ejercicio que se explique. Primero, que si se hace sin bastones hay que hacerlo después con ellos o aplicar lo experimentado a la hora de utilizarlos, porque es que si no perdemos esa transferibilidad. Por ejemplo, en este ejercicio sentimos la sensación de resistencia de la mano de nuestro compañero. Después tenemos que asociar esa resistencia al empuje real que hacemos a través de las correas y los bastones. Si no, el ejercicio no sirve de nada. Sería un ejercicio inconexo con lo que es la técnica final. Otro punto interesante es incorporar dicho ejercicio a la progresión del patrón motor desde el principio. Las habilidades nuevas que vamos adquiriendo se apoyan en las anteriores. Se trata siempre de ir construyendo la técnica sobre el patrón motor básico, que es la caminata libre. Nos sirve de mucho, por ejemplo, abrir y cerrar las manos si el movimiento del brazo se origina en el codo y nos olvidamos del braceo natural. Se trata de ir sumando, sin olvidar lo anterior. De esta manera resulta muy natural y muy fluido. Esto es algo que se hace mucho en entrenamiento deportivo. Se divide el movimiento en trocitos, en píldoras pequeñitas para favorecer su asimilación y una vez aunados resultan en el movimiento deseado. Pero es mucho más fácil ir sumándolos, integrándolos desde el principio que intentar hacer todo de golpe. Por último, vamos con soltar.
Una vez se han afianzado los puntos anteriores, conviene explicar que el agarre de la empuñadura se va liberando de forma progresiva hasta que liberamos totalmente el bastón, pero con un impulso final al final del empuje. No es suficiente con liberar el bastón, habrá que hacerlo con cierto impulso para que éste vuele hacia adelante acompañando a la mano durante el braceo hacia adelante. Es como si rebotásemos el bastón contra el suelo. Una buena propuesta de ejercicio, tanto para el empuje como para soltar, es el del doble bastón. Podemos observar que si no ejercemos un impulso final, los bastones se arrastrarán por el suelo mientras van hacia adelante. Sin embargo, si realizamos este impulso final, liberando el bastón con cierta fuerza hacia atrás, estos vendrán volando hacia adelante siguiendo las muñecas. Recuerda incorporar este ejercicio al patrón motor base, alternando ya brazos y piernas, para poder afianzar lo aprendido y no perder la transferibilidad del mismo a la práctica de la marcha nórdica. Empieza siempre con la secuencia mencionada, dedicando unos cuantos pasos a cada uno de los aspectos antes de pasar al siguiente. Esto es, empieza envolviendo la empuñadura, después comienza a empujar suavemente y por último no olvides soltar el bastón al final del empuje con cierto impulso. Observarás que aunando estos tres elementos el resultado es una caminata muy natural empleando los bastones en el impulso hacia adelante. Estaremos haciendo marcha nórdica. Bien, vamos ya con la cuarta y última fase en el aprendizaje de la marcha nórdica, la competencia plena. Recordad, preparación, transición, consolidación y por último, competencia plena. Se corresponde con la tercera etapa de aprendizaje motor, la final o autónoma. Aquí los movimientos ya están automatizados. Estamos hablando de competencia inconsciente. No tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo para poder realizar un patrón motor. Están automatizados, interiorizados totalmente. Como cuando conducimos el coche, por ejemplo, que no vas pensando ahora tengo que meter segunda, para eso tengo que pisar el embrague y en la palanca. No, ya se hace de forma automática. Aquí igual. Cuando ya tenemos el patrón motor general, pero también los detalles técnicos interiorizados, hemos llegado al final, a la competencia plena, a la fase automatizada, ¿vale? ¿Cuál es el posible problema? Pues que tenemos que monitorizar que todo siga bien, porque si por alguna razón nos desviamos del patrón motor correcto, estaremos interiorizando y automatizando un gesto incorrecto. Entonces, en esta etapa es muy importante la labor del preparador técnico, así como cualquier otro medio por el que puedas realizar seguimiento, por ejemplo, videoanálisis. En los recursos del tema os dejo una ficha para un self-check, para un autochequeo con videoanálisis de cosas que es interesante tener en cuenta. Bueno, pues hasta aquí este curso de Enseñando Marcha Nórdica, de la teoría a la práctica. El objetivo para mí era sobre todo, aparte de sentaros unas bases generales, llevaros un poco con más detalle en las dos primeras fases de la enseñanza de la marcha nórdica, la preparación y la transición. Recordad que como todo lo que hacemos, si no sentamos una buena base, todo lo que construyamos detrás no va a sostenerse tan bien. Una buena base va a sostener toda la especificación que hagamos detrás, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero que haya sido de vuestro interés. No dudéis en consultar la página web 4trebol.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.